Buenas tardes. Vamos a recapitular entonces un poquito lo que hicimos en la clase de ayer para que los compañeros que tal vez están conectándose de manera asincrónica, pues entonces entiendan qué fue lo que vimos y en qué punto del curso vamos. Entonces habíamos discutido esencialmente cuál era el comportamiento que tenía una espira que estaba dentro de un campo magnético externo cuando por esa espira estaba pasando corriente. Lo que descubrimos esencialmente fue que esa espira, sobre los tramos o sobre los segmentos que formaban un ángulo perpendicular al campo externo, se generaban unas fuerzas que generaban un torque, o sea, hacían que la espira empezara a girar. Cuando la espira iba girando, entonces ese torque se iba disminuyendo como efecto precisamente de que la distancia entre las fuerzas opuestas se iba disminuyendo. Llegaríamos hasta el punto en el cual esencialmente la espira quedaría de forma vertical. Juan, una pregunta. Sí, José. Hola. Solo un momentico, por favor, en la fórmula del torque. Ahí no debería ir también esa fórmula. Debería de ir a... Sí, señor, tiene usted razón, sí, porque allí falta el valor de la longitud sobre la cual está actuando, esa magnitud de la fuerza, sí. La fuerza la estamos definiendo como I por A con el producto entre la magnitud del campo magnético, mejor dicho, magnitud del campo magnético por la corriente, por la longitud en la que está actuando. Sí, tienes razón. Gracias ahí por hacerme caer en cuenta de ese error que me faltó allí, ese parámetro. ¿Listo? Esa es la distancia A de la que estamos hablando. Bien. Listo. Continuando entonces con la descripción de lo que ocurre. Entonces, la espira llegará a un punto en el cual queda completamente vertical y por la inercia continuará rotando y ahora el torque se va a invertir porque la fuerza sobre el brazo o sobre el tramo superior sigue apuntando hacia arriba y sobre el tramo inferior sigue apuntando hacia abajo, pero si la miramos de frente, el torque cambia su sentido y ahora no gira de manera antihoraria, sino de manera horaria. Vimos también entonces que este era el principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa, pero para lograr que el torque no cambie de dirección, lo que se hace es utilizar un sistema que se conoce, o un dispositivo que se conoce como el conmutador. Y de esa forma el conmutador entonces invierte la corriente, haciendo que el torque no cambie de dirección. También hablamos un poco acerca del campo magnético de las cargas en movimiento. Dijimos que si una carga se está moviendo a una velocidad constante, alrededor de esa carga o en el espacio se genera un campo magnético por efecto precisamente de ese desplazamiento. Y también hicimos y descubrimos entonces cuál era la manera de cuantificar ese campo magnético. Dijimos que era proporcional a una constante, esa constante proporcional era μ0 sobre 4pi. Dijimos que cumplía esta condición de direccionalidad vectorial dada por el producto cruz entre la velocidad de la partícula o de la carga y el vector unitario que apunta en la dirección donde yo quiero analizar el campo magnético. Es inversamente proporcional a la distancia y proporcional a la carga. Y entonces, a diferentes distancias de donde está esa carga desplazándose, vamos a tener el campo magnético disminuyendo entonces como una función proporcional al inverso de la distancia. Aquí surgió una duda que el compañero Eduardo mencionó y entonces, ¿qué pasa si justamente estamos considerando que yo me estoy moviendo? O sea, que el observador se está moviendo con respecto a la carga. Es decir, estamos hablando de una situación donde puede haber velocidades relativas. O lo que es más interesante, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una carga estacionaria y soy el observador y me estoy moviendo? Entonces estaría relativamente observando que esa carga se está moviendo y entonces debería observar un campo magnético. ¿Sí? Entonces ayer estuve haciendo un poco de búsqueda y encontré lo siguiente. Precisamente
esta expresión de la que nosotros, o con la que nosotros estamos describiendo el campo magnético de la partícula cargada en movimiento, esta que estamos diciendo es proporcional a mu sub 0 sobre 4pi por la carga por velocidad cruz, el campo, perdón, velocidad cruz, el vector unitario, aquí, me disculpan, vector unitario de posición y r al cuadrado. Esta es una consideración de campo magnético para velocidades muy bajas. ¿Cómo así que para velocidades muy bajas? Para velocidades que son mucho menores que la velocidad de la luz. Esto es la velocidad de la luz. ¿Y qué es lo que podemos describir o qué es lo que podemos indicar? Básicamente, ¿cómo va a estar relacionada la velocidad de la luz allí? Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de las ecuaciones de Maxwell, que precisamente la velocidad de la luz la podemos describir como el inverso de la raíz del producto de dos constantes que ya no son desconocidas para nosotros, sino que son precisamente la permitividad eléctrica en el vacío y la permeabilidad magnética en el vacío. Entonces acá tenemos justamente ese parámetro de velocidad de la luz. ¿Listo? Escribamos esa velocidad de la luz al cuadrado para quitarnos esa raíz de allí. Entonces miren que esto simplemente sería epsilon 0 y mu 0. Y ahora vamos a escribir o vamos a tomar esta expresión que tenemos acá y vamos a multiplicarla arriba y abajo por epsilon 0. Entonces miren que acá me queda mu 0 epsilon 0 y acá abajo me queda 4pi epsilon 0 por la carga, por la velocidad, producto cruz, del vector unitario y r al cuadrado. Si nos damos cuenta, aquí nos está apareciendo un parámetro interesante. Observen esta expresión, esta que estoy pintando aquí en azul. ¿Esto quién sería? Kasue. Esa sería la constante de Coulomb, ¿sí o no? Y miren que me aparece la constante de Coulomb multiplicada por la carga dividida por r al cuadrado y miren a quién tenemos acá. Tenemos el vector r radial, el vector unitario radial. Entonces aquí embebido yo puedo meter todas estas constantes, esta constante, todo lo que tengo en azul, todas esas constantes las puedo meter dentro del producto cruz, acompañando al R unitario. Y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar allí? Me va a quedar que el campo magnético es mu sub 0, epsilon 0, velocidad, producto cruz, y acá me quedó K sub E por Q sobre R al cuadrado por R unitario. Y esto no es otra cosa que ¿quién? Que el campo eléctrico. Entonces, lo que es más interesante es que esta constante que me quedó aquí es el inverso de la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que yo puedo expresar el campo magnético como el producto cruz entre la velocidad y el campo eléctrico sobre la constante C al cuadrado. Esta expresión de acá, que para serles honestos nunca la había observado, porque precisamente es la que nos describe situaciones en cualquier caso de velocidad, es la que nos dice cómo ocurre el campo magnético. Entonces, el campo magnético en realidad no es más que, o se puede entender como si fuera un efecto del campo eléctrico para sistemas en los que hay velocidad. ¿Listo? Y entonces, cuando uno lee un poco acerca de cuáles las condiciones para que esto ocurra, entonces por acá me encontré un par de documentos que les voy a mostrar en un instante. Uno de estos es de esta página que se llama Quora. Tal vez ustedes en algún momento la hayan escuchado. Si no la han escuchado, es una página donde aparecen, por ejemplo,
o se hacen preguntas y gente que tiene algún nivel de experticia la responde. Entonces aquí una de las preguntas, alguien preguntó, una carga en movimiento produce un campo magnético, pero ¿qué pasa si yo me muevo con la misma velocidad de la carga? Para mí ese campo magnético existirá. Y entonces aquí aparece una respuesta. Esa respuesta es que esto es una pregunta profundamente teórica que Einstein utilizaba precisamente para estimular su teoría espacial de la relatividad. Y sí, el campo magnético desaparece completamente para un observador que se está moviendo a velocidad relativa cero con respecto a la carga. Solamente va a aparecer el campo o va a permanecer el campo eléctrico. Entonces eso es interesantísimo porque depende de la relatividad. ¿Listo? Les voy a compartir ese enlace para que... Voy a tomar como una analogía respecto a las fuerzas que no son reales, como la centrífuga y la centrífuga. Podrías hacer una analogía respecto a eso, sí, pero no estoy seguro que... O sea, mira que en ese caso, por ejemplo, ese tipo de fuerzas aparecen justamente cuando hay movimientos relativos, de velocidad relativa. Es posible que también aquí se pueda explicar un poco con respecto a eso. Entonces observen, les voy a compartir entonces este enlace para que quienes estén interesados en leer un poco respecto a eso, lo puedan hacer. Y también me encontré por acá este otro documento que es el extracto o es uno de los capítulos de las lecturas de Feynman. Feynman, el profesor de física más famoso en el siglo XX, incluso se ganó un premio Nobel y tiene pues, sus lecturas, sus clases más bien, fueron sintetizadas en un libro, un libro con 3 volúmenes. Están aquí montadas en internet, ustedes también las pueden revisar. Esto es de acceso libre, esto no es nadie que lo hizo así de manera pirata, sino que alguien de la universidad donde él trabajaba, que era la Universidad Caltech, transcribió esas clases o ese libro. Entonces uno lo puede encontrar allí con las imágenes y con todas las explicaciones que él daba cuando él daba su clase, como lo presentó en su libro. Entonces lo que es importante acá, esto de transformaciones de Lorentz para los campos, no es otra cosa que qué ocurre con los campos cuando hay movimientos relativos. Y por aquí abajo es precisamente donde encontré esa expresión del campo. Miren que acá tenemos el producto de cruce entre velocidad y campo eléctrico, pero por aquí uno encuentra cómo aparece o cómo se puede expresar en términos precisamente de la velocidad de la luz, cuando hay velocidades relativas entre la partícula que se está moviendo y el observador. Entonces también acá uno se da cuenta que esa situación para partículas o para cargas que se muevan lentamente, o sea, velocidades mucho menores que la velocidad de la luz, se puede tomar el campo eléctrico como el campo que expresamos en términos de Coulomb. Entonces es justamente la expresión que teníamos anteriormente, la expresión que les presenté el día de ayer. Miren que acá tenemos producto cruz de B con R, acá R a la 3, ¿se acuerdan que les dije? Es la forma alternativa de presentar esta ecuación del campo magnético. Entonces, también pueden estudiarlo. Están todas las clases de Feynman, de todo el libro de los 3 libros de Feynman, para que si están interesados, pues también lo puedan revisar. Bien, volviendo aquí, ayer también hicimos una discusión hablando un poco de qué ocurría también entonces cuando teníamos un hilo por donde estaba circulando la corriente, un conductor, y cómo el campo magnético se podía determinar entonces también de forma proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Y la analogía que hacíamos era que justamente cuando teníamos un hilo conductor y las cargas se estaban desplazando, era la situación análoga a cuando teníamos un hilo con densidad de carga lineal y el campo eléctrico empezaba a depender solamente del inverso de R, el inverso de la distancia.
Acá mostramos entonces cómo calcular eso y finalmente hicimos el cálculo de cómo era el campo alrededor de un hilo infinito. Aquí los límites eran entre menos infinito o entre 0 e infinito y multiplicamos por 2 veces. También lo podríamos haber hecho en términos de estos ángulos, el ángulo θ1 y θ2, y simplemente decir es el ángulo que está barriendo, o el diferencial se está barriendo con ángulos entre 0 y pi. Bien, ¿alguna inquietud con respecto a eso? Para que entonces continuemos con la clase, ¿listo? Juan, Hola. es que no entendí algo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión con respecto a lo de los campos, pues la velocidad relativa y el campo magnético? ¿Cuál sería la conclusión? Que efectivamente, si te estás moviendo a la misma velocidad de la carga, solamente vas a ver la carga y el campo eléctrico, no vas a ver campo magnético. ¿Por qué razón? Porque el campo magnético es un efecto, se puede entender como si fuera un efecto de campo eléctrico cuando hay velocidad. Eso es esto que estamos mostrando aquí. Entonces, si la velocidad relativa es 0, el campo magnético simplemente desaparece. Pero el campo, lo que es interesante es que entonces lo que va a ocurrir es que ese efecto del campo eléctrico se va a ver incrementado. Piensen como si hubiera una conservación de la energía, ¿sí? Si estamos moviéndonos a la velocidad de la carga, entonces toda la energía se está concentrando en el campo eléctrico. Si nos estamos moviendo mucho más lento que la carga, o estamos completamente estacionarios con respecto a la carga, entonces lo que estará ocurriendo es que esa energía total, que estaba en términos de solo el campo eléctrico, se va a repartir entre campo magnético y campo eléctrico. La sumatoria total de esa energía va a ser exactamente la misma. Así me estuviera moviendo a la velocidad de la carga, ¿listo? No sé si eso de pronto te explica un poco. Gracias. Listo. Entonces, Juan, en este curso, sí, Federico. o sea que el campo magnético es como si fuera el campo eléctrico, pero esparcido. Pues cuando está en movimiento como que queda un rastro de campo eléctrico y ese es el campo magnético. Es como si fuera el campo eléctrico esparcido. Yo no lo pondría en esas palabras. Yo creo que es más bien, es mejor entenderlo como si fuera un fenómeno. A ver, realmente, como vamos a ver más adelante en las ecuaciones de Maxwell, cuando terminemos las 4 ecuaciones de Maxwell, hasta el momento solamente llevamos 2, vamos a encontrar que los campos magnéticos ocurren como consecuencia de cambios temporales del campo eléctrico. O sea, hay formas de generar campo magnético a partir de cambios temporales del campo eléctrico. Entonces, es más bien así, no es que se esparza el campo eléctrico, sino que respecto al observador, el campo eléctrico está cambiando en el tiempo y entonces estás observando campo magnético, está apareciendo. Listo. Ok, sí. Usted se me está metiendo ahora con el spin del electrón. Y ya son temas que se salen del curso, muchachos. realmente, realmente, pues es muy bacano que se estén preguntando todo eso, pero se está metiendo con temas de cuántica y de física moderna que a muchos es posible que no les interese en este momento. ¿Listo? Bien, vengamos entonces a esta expresión que teníamos, esta que habíamos encontrado justamente para el campo magnético en términos de un hilo, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos considerando precisamente un hilo por el cual estaba circulando una cierta corriente, dijimos, alrededor de ese hilo, si la corriente va en esta dirección, entonces se me genera un campo magnético que rodea el hilo y cuya magnitud estaba dada por μ sub 0 por I sobre 2 pi r, donde r es justamente la distancia al punto donde estoy calculando, ¿listo?
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner esto como si fuera magnitud, ¿cierto? Para indicar que cualquiera de los puntos que esté a esa misma distancia es la que va a tener esta magnitud de campo magnético. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera medir a una distancia R? ¿Cuánto será la magnitud del campo magnético si yo pongo una distancia R de 10 centímetros? Es decir, 0,1 metros. Y si tengo una corriente, vamos a poner una corriente grande. ¿Cuánto sería una corriente que ustedes consideran que es grande? Les doy un ejemplo. En una casa, los circuitos, por ejemplo, de los tomacorrientes, tienen una capacidad de corriente de 15 amperios, 25 amperios más o menos. Entonces, por ejemplo, una corriente grande, 100 amperios. Cualquier cosa más grande que eso, ¿cierto? Digamos que vamos a tomar 100 amperios. ¿Listo? Entonces miren que con esos dos parámetros es suficiente para poder determinar cuánto es el campo magnético. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría ese campo magnético o esa magnitud allí? Mu sub 0. Mu sub 0 habíamos dicho que era 4pi por 10 a la menos 7, ¿cierto? Y las unidades, Tesla, metro sobre amperios. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que la corriente era de 100 amperios. Y habíamos dicho que teníamos 2pi y por la distancia, 0,1 metro. Creo que no tengo ese valor aquí en la mano, pero podemos hacerlo rápidamente en la calculadora. Mi calculadora dice, desde 4pi por 10 a la menos 7, entonces me cancela el pi, se me cancela, me queda un 2 arriba, 2 por 10 a la menos 7, que multiplica 100 y que se divide por 0.1. Eso me da 0,0002 teslas. ¿Sí? Si recordamos, esos 0,0002 teslas, o sea, 2 por 10 a la menos 4 teslas, es lo equivalente a 2 Gauss. ¿Sí? ¿Es un campo grande o es un campo pequeñito? Es un campo relativamente pequeñito. Consideremos que el campo de la Tierra, la magnitud del campo magnético de la Tierra es aproximadamente 0,5 Gauss. Aquí estamos hablando que, sí, a una distancia de 10 centímetros de un hilo conductor con 100 amperios, el campo magnético que está generando ese hilo es más grande que el campo magnético de la Tierra. Entonces, eso es lo que nos explica, por ejemplo, por qué Ørsted fue capaz de hacer que sus agujitas de las brújulas se desviaran. Si usted tiene por acá muy cerca una brújula, ¿sí? Y supongamos que hacia allá apunta el norte, entonces, ¿qué estará pasando o qué ocurrirá justamente cuando yo acerco, cuando yo muevo esta brújula a esta posición? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Sufrirá un torque. ¿Cierto? Se desviará, se moverá. Supongamos que fuera solamente el efecto en ese punto. Entonces, la agujita se orientará alineándose con el campo. Vamos a ver que lo que pasa es que como el campo realmente está ocurriendo en todas estas posiciones, ¿cierto? El campo es no solamente en el punto donde está, donde estamos analizando, donde estoy poniendo esto, sino que cada punto sobre el hilo pues, va a tener una contribución al campo, o yo puedo determinar el campo allí. Miremos qué pasa, por ejemplo, si yo aumento el radio. Supongamos que le pongo un radio ahora de 1 metro. Que resulta que ahora ya mi magnitud del campo
no va a ser 2 Gauss, sino que le aumenté un orden de magnitud aquí al denominador. Entonces, eso hará que se reduzca un orden de magnitud aquí. Entonces, en este caso, para un radio de 1 metro, la magnitud del campo magnético será de 0,2 Gauss. Y dijimos el campo de la Tierra 0,5. Entonces, a 1 metro, si yo vuelvo y pongo mi agujita acá, de la brújula, esa agujita va a ser solamente influenciada por el campo magnético de la Tierra. No va a estar influenciada prácticamente en nada por el campo magnético del hilo conductor. Entonces, para poder generar campos magnéticos que realmente afecten objetos y que, digamos, que modifiquen o que tengan una influencia mayor que el campo magnético de la Tierra, necesitaríamos efectivamente corrientes muy grandes. Necesitaríamos que estas corrientes fueran muy grandes. Estos términos de aquí, que es el que me está multiplicando y el único que me puede hacer aumentar el tamaño de la magnitud, manteniendo una cierta distancia. ¿Listo? Inquietudes. Bueno, entonces espero que estamos siendo claros. Miren entonces que también, por ejemplo, si yo estoy considerando ahora ya no un hilo de corriente, sino 2 hilos conductores. Por acá tengo un hilo conductor y en ese hilo conductor va una corriente que apunta en esta dirección. Llamémosla I1. Sabemos por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Yo con la mano derecha y sigo la orientación de esa corriente, entonces por encima del hilo, el campo magnético asociado a ese hilo, lo voy a pintar en rojo también, ¿listo? Para que no nos quede, para que no nos genere confusiones. Entonces el campo magnético generado por I1 va a ir saliendo. Y en esta región va a ir entrando, ¿listo? Entonces, esto también es parte del campo magnético generado por I1. ¿Qué pasa si en la región donde la corriente o donde tengo campo generado por I1, yo pongo otro hilo conductor? Este lo voy a poner en verde. Y ese hilo conductor con una corriente I2. Entonces, otra vez, para el hilo I2, miren que también voy a tener una corriente apuntando en esa dirección y el campo magnético que esa corriente me genera va saliendo de la pantalla por arriba y entrando a la pantalla por abajo. Es decir, por aquí tendremos campo magnético de I2 saliendo y campo magnético de I2 entrando. Entonces, si esos dos hilos están paralelos, miren que todo el campo magnético de I2 va a interactuar con justamente I1 y viceversa. Todo el campo magnético de I1 va a interactuar con I2. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá allí? Recordemos entonces que teníamos la condición o la situación en la cual cuando teníamos un hilo de corriente con un campo magnético externo, entonces miren que I1 va a un hilo con cargas desplazándose y tengo un campo magnético externo que me lo está generando I2. Entonces, ¿qué experimentará ese hilo conductor? ¿Qué experimenta? Exacto, experimentaría una fuerza magnética. ¿Una fuerza magnética en qué dirección? Pues ya sabemos que es en la dirección del producto cruz de I, L, cruz B. Entonces, IL cruz B, en este caso, miren que, vamos a ver si capaz otra vez. La dirección de I, pongo, bueno, la dirección de I es para allá, L y L va en esa dirección, B va saliendo de la pantalla, entonces, en este caso, la fuerza que siente
Vamos a separar esto un poquito. La fuerza magnética que siente el hilo 1 debido a la presencia del hilo 2, o sea, la que siente 1 debido a 2, va en esta dirección. Y si hago el mismo ejercicio, entonces la corriente va apuntando en esa dirección, el campo magnético en este caso va entrando, entonces la fuerza magnética que 2 siente por la presencia de 1 va a ir hacia allá. F21. Entonces son fuerzas que lo que harán en últimas será tratar justamente de deformarme esos hilos conductores por los que van las corrientes y acercarlos entre sí. Entonces por esa razón, por ejemplo, es muy importante cuando tenemos corrientes grandes considerar la distancia a la cual debo ubicar esos hilos conductores cuando las corrientes son paralelas y viajan en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando son paralelas y viajan en direcciones opuestas? Había fuerza de repulsión. Se estarían repeliendo, listo. Vamos a mirar eso en una animación que tengo por aquí, que es esta que tenemos aquí. Listo. Observen que en este caso tenemos una batería. El terminal positivo de la batería está conectado por este ramal. Entonces la corriente viajaría en esta dirección, sube por el lado derecho, viaja de adelante hacia atrás, o sea, desde esta parte frontal hacia la batería. Luego baja, hace una U y viaja de adelante hacia atrás. Y entonces en este caso observen que las corrientes estarían viajando en direcciones opuestas, en sentidos opuestos, paralelas pero en sentidos opuestos. Luego baja y cierra, cuando el circuito está cerrado, continuaría directamente hasta el terminal negativo. Eso que vemos allí como bolitas azules son los electrones, entonces se van a mover en la dirección opuesta a la que acabamos de describir, ¿listo? Entonces observen que cuando esto ocurre, precisamente tenemos la fuerza repulsiva. Miren que lo que tenemos allí es movimiento de electrones, entonces la corriente realmente va en el otro sentido. Acá lo podemos visualizar. La corriente 1 es esta que tenemos con esta mano, y la corriente 2 es la que estamos mostrando con esta otra manito. Van en sentidos, al ir en sentidos opuestos, entonces me generan fuerzas repulsivas. Y eso que vemos allí no es otra cosa que el campo magnético alrededor de cada uno de los hilos con corriente. Entonces miren que el campo magnético en esta región, ambos están apuntando justamente hacia arriba. Y al ir apuntando justamente hacia arriba es como si estuviera enfrentando polos de polaridad diferente. Y entonces por eso se genera esa fuerza repulsiva, ¿listo? ¿Qué pasa entonces si invertimos la polaridad? Es decir, no la polaridad, si logramos que esto viajen los dos en la misma dirección. Entonces, ¿cómo lo haremos? Simplemente cambiamos el trazado y ahora, miren que la corriente saldría del terminal positivo, vendría por aquí, haría una U, entraría por atrás en ambos hilos conductores y desde esos hilos conductores, entonces viajaría de atrás hacia adelante por este, de atrás hacia adelante por este. Está viajando ahora paralela y en el mismo sentido. Baja por aquí, se une nuevamente y acá pasa por el interruptor y llega al terminal negativo. Entonces miremos ahora qué es lo que ocurre. Debemos esperar entonces que se unan o que se traten de atraer. Y efectivamente es lo que está ocurriendo. Si observamos entonces hay una atracción y miren que las líneas de campo magnético son bien distintas. Porque el campo magnético se está superponiendo. Es como si tuviéramos dos polos opuestos que se tratan de atraer entre sí. Entonces las líneas de campo magnético del uno se combinan con las líneas de campo magnético del otro. Y por eso es que estamos viendo esto como si fuera una única línea de campo circular. ¿Listo? Con esa forma así como en 8 cuando está muy cerca,
pero subiendo por aquí y bajando por aquí. ¿En consonancia con quién? En consonancia con la dirección de la corriente. Miremos las corrientes. Aquí se me perdió. Miremos las corrientes. Miren que en este caso, por ejemplo, la primera corriente genera campos que salen, que suben hacia arriba en esta región, la corriente 2, y la corriente 1 genera campos que van hacia abajo en esta región. Entonces, por eso es que se ven esos bucles cerrados de esa manera. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? ¿Sí? Estos serían los campos de una de las corrientes, de la corriente 2, el campo de la corriente 1 y el campo mezclado, el campo combinado. Y para la otra situación, pues tendríamos también el campo de una corriente apuntando en esta dirección, el campo de la otra. Los dos simultáneamente, miren que apuntan ambos hacia arriba, y cuando se mezclan, pues entonces se observan como esto. Cuando se superpone, ¿listo? ¿Inquietudes? Juan, entonces ahí en el medio el campo se hace más fuerte y afuera se debilita. Sí, señor. Ok. Justamente en la parte central, la intensidad del campo es mayor, porque miren que las líneas de campo nos están diciendo, acá tenemos una densidad de líneas de campo mucho más grande, y hacia afuera se está reduciendo. ¿Listo? Miren que también entonces podemos, considerando eso, podemos, por ejemplo, calcular cómo se comportaría el campo magnético debido a una espira por la que esté pasando la corriente. Miren que antes, en la clase anterior, hicimos qué le pasa a una espira cuando está circulando corriente en presencia de un campo magnético externo. Ahora vamos a hacer el caso opuesto. Solo que vamos a hacer una espira un poquito más sencilla que la que realizamos en la clase anterior. ¿Por qué lo vamos a hacer más sencilla? Por simplicidad matemática, simplemente para observar el fenómeno. Pero podría uno también hacer la misma analogía, ¿listo? Entonces vamos a considerar simplemente unos ejes, X, Y, Z, sistema coordenado rectangular, y ahora vamos a poner la espira, lo vamos a ubicar justamente acostada sobre el plano XY, como de este estilo. Y con una pequeña separación que estamos observando por aquí, para poder decir, es que por este lado de la espira entra la corriente y se desplaza en este sentido. Y da la vuelta y sale por aquí. ¿Listo? Entonces vamos a considerar ahora cuánto es el campo magnético en este punto del origen. Vamos a hacer este punto que es un punto sencillo. ¿Por qué sabemos que es un punto sencillo? Por una razón muy elemental. Acá si nosotros consideramos un diferencial de desplazamiento, miren que ese diferencial de desplazamiento está a una distancia R, donde R es el radio de la espira, pero cualquier otro diferencial de desplazamiento que yo tome también va a estar a la misma distancia R. Sí, estamos considerando que el centro de la espira coincide con el origen de coordenadas. Entonces aquí también tenemos R. Y aquí es importante entonces recordar que para ese tipo de configuraciones, entonces ese diferencial de desplazamiento lo estoy asimilando a un diferencial de arco. Y el diferencial de arco lo puedo representar como R de teta, donde teta es el ángulo barrido en esta dirección. Por ejemplo, medidas del eje X, y de teta es justamente el diferencial angular que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué era lo que nosotros conocíamos para poder determinar el campo magnético? Nosotros decíamos que el campo magnético, un pedacito del campo magnético, o más bien, la contribución de este pedacito al campo magnético en este punto, lo podíamos expresar como esa contribución en magnitud era mu sub 0 sobre 4pi, en este caso por la corriente en producto cruz de dl y de la distancia R. ¿Sí?
y sobre la distancia al cuadrado, r cuadrado. ¿Listo? ¿Qué debemos entonces tener en cuenta cuando hacemos o cuando queremos calcular entonces el campo? Miren que justamente dl se nos va a convertir en un ds, que lo puedo expresar como r de teta, pero acá va a pasar una cosa bien interesante, y es que justamente, que pase de camión, justamente el diferencial del vector r unitario, vamos a ponerlo por aquí, pongámoslo en naranja, este vector unitario que apunta hacia el punto donde yo quiero analizar, va a ser siempre perpendicular al de él. ¿Sí? No importa dónde estoy parado, si yo quiero analizar este diferencial de acá, este de L que tengo por acá, pues el vector unitario que apunta hacia allá, este R', también es perpendicular. Entonces, en todas las posiciones son perpendiculares y eso me permite simplificar este producto cruz que tenemos allí. ¿Por qué? Porque entonces el campo magnético, que será la integral de todos los de B, sobre todo el lazo, o sobre toda la espira, miren que esto sería μ sub 0 sobre 4pi, la corriente es constante, r al cuadrado es constante, no está cambiando tampoco. Acá entonces esto lo puedo expresar como una integral, y este producto cruz se me convertiría en el producto de la magnitud de dl, que es justamente r grande de teta, por la magnitud del vector unitario, en este caso 1, por el seno del ángulo que me forman el vector unitario, perdón, el dl con el vector unitario, en este caso es el seno de 90. Y entonces esto siempre va a valer 1. Entonces se me simplifica mucho. Como hicimos un cambio de variable, el cambio de variable que hicimos o que introdujimos aquí, acá teníamos en diferenciales de longitud, pero acá nos convertimos a diferenciales de teta. Entonces debemos integrar entre 0 y 2pi. Y cuando hacemos eso, miren que esa integral, este r es constante, sale de la integral, solamente me queda la integral de teta. Entonces me queda justamente que el campo magnético, bueno, se me olvidó algo importantísimo. ¿En qué dirección apunta el campo magnético? Miren que si bien estos dos vectores son perpendiculares todo el tiempo, el producto cruz de ellos siempre va a apuntar en la dirección vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? La contribución de cada uno de estos productos cruz entre el dl y el r siempre va a apuntar en la dirección de z positivo, es decir, la posición de K. Pues esta es la dirección en la que va a tener el campo magnético, porque recordemos que ese campo magnético es vectorial, entonces esto es en la dirección de K. ¿Listo? Y luego, entonces cuando hacemos esa integral, entonces esto me quedó μ sub 0 sobre 4pi y r cuadrado, un r que salió, 2pi que apareció por la integral en la dirección de K. Pues cancelo lo que se pueda cancelar, cancelaríamos entonces el pi con el pi, un 2 con un 2, acá me queda un 2, una r con una r, y el campo magnético de esa espira será μ sub 0 por i sobre 2r en la dirección K. Y esa es la expresión a la que acabamos o a la que llegamos. ¿Listo? ¿Inquietudes con respecto a ese análisis? Porque arriba coloco ahí como la magnitud, y luego iba a trabajar como vector. Aquí. Arriba.
Tiene usted razón. Tenemos este magnitud de aquí. Ahora sí. ¿Listo? Bien. Ahora que conocemos esto, miremos, por ejemplo, valores numéricos que podemos obtener, por ejemplo, del campo magnético con una configuración como esta. Y vamos a utilizar los mismos valores numéricos que utilizamos en el ejemplo del hilo infinito de carga. Es decir, vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, cuando la corriente es de 100 amperios y cuando la distancia R es de 10 centímetros. Es decir, cuando ese radio está allí ubicado, o el radio de esta espira es de 10 centímetros. Miren entonces que el campo magnético sería entonces 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio por 100 amperios sobre 2 veces 0,1 metros. Cuando hacemos ese análisis o ese cálculo, eso nos da 6,28 por 10 a la menos 4 teslas. O sea, 6,28 Gauss. Miren que en el caso anterior teníamos un hilo infinitamente largo. A 10 centímetros de ese hilo infinitamente largo, el campo llegaba a ser de 2 Gausses. Acá no tenemos un hilo que es infinitamente largo. Tenemos un hilo cuya longitud es 2pi por R. ¿Sí? 2pi por 10 centímetros. ¿Sí? Lo ponemos en una forma circular y hacemos pasar la misma corriente y estamos logrando un campo magnético a la misma distancia, en el centro, pero es a la misma distancia, que es 3 veces más grande. Entonces miren que esa configuración de espiras es muy interesante porque me permite reforzar, me permite generar campos magnéticos que son bastante más grandes que los que podría generar con simplemente hilos extendidos. Entonces, eso nos explica un poco de por qué muchos de los elementos que hacen uso del magnetismo emplean esa forma de espiras, emplean formas cerradas de los conductores. ¿Listo? Si nosotros dibujáramos el campo magnético para esa espira que tenemos allí, así dibujáramos las líneas de carga, considerando que la corriente entonces va en esta dirección, ¿qué es lo que podríamos observar? Podríamos observar entonces que la corriente empieza a rodear o que más bien que el campo magnético empieza a rodear el hilo de carga, pero por acá, justamente en el centro, ese campo magnético apuntará verticalmente hacia arriba. Juan, ese primero no está como al revés. Ahí sí está al revés. Sí. Ups. Dime. Sí. Listo. Aquí el campo magnético entonces empieza justamente a salir por la parte de arriba, por la parte superior, y como si estuviera rodeando la parte inferior. ¿Listo? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si la espira hubiera sido una espira rectangular. ¿Sí? La espira que hicimos en la clase anterior, en la clase de ayer, considerando esta geometría. También, aquí habíamos dicho, es que la corriente viene por acá, baja por acá, sigue por acá, sale por aquí. ¿Sí? Esta es como la forma o la trayectoria de la corriente. Lo puse. Esta sería la forma entonces justamente en la que la corriente genera campos en esta dirección. Miren que acá también
el campo magnético que me genera esta espira va en esta dirección, y también podríamos considerar que el campo magnético está saliendo de cada uno de esos ramales. Justamente en el centro de esa espira, pues el campo magnético apuntaría directamente hacia arriba. Y eso nos permite expresar, o nos permitirá encontrar una expresión que tiene que ver con el área. Miren que acá, por ejemplo, el área que estoy encerrando es un área que es de forma circular. Esto es un área de forma rectangular. Recuerden que estas dimensiones de esto eran A por aquí y B por aquí. Entonces, el área de esto, de esta espira, por ejemplo, es A por B. El área de esta espira es pi por r a la 2. ¿Listo? Resulta que independiente de la geometría de la espira, aparecerá, o podremos describir esto, podemos escribir un vector, que vamos a llamar el vector de momento dipolar magnético, se identifica con la letra mu, y no hay que confundir este con mu0, esto es un vector, ¿listo? Y ese vector está dado por la magnitud de la corriente, el área, y un vector que vamos a llamar el vector normal. ¿Vector normal a quién? Vector normal al área. ¿Cuál es el área que vamos a considerar? Pues el área que está encerrada allí por justamente por esa espira. Pero entonces, que es muy importante, ¿en qué dirección debemos considerar el vector de área? Porque miren que esas son áreas que son abiertas. Entonces yo podría tomar un vector de área que apunte hacia arriba o un vector de área que apunte hacia abajo. Entonces debemos considerar el vector normal al área de tal manera que si yo estoy caminando, ¿sí? Esto es como si fuera una persona caminando sobre ese hilo conductor, que sea la mano izquierda la que esté en la dirección. Las integrales de campo de cálculo 3. También, exactamente, pero como no todo el mundo recuerda esa manera, entonces, por eso a mí la forma mnemotécnica de recordarlo es mano izquierda. Usted camine por la trayectoria de tal manera que su mano izquierda apunte hacia el área y en esa dirección toma el vector normal. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa consideración, miren que la cabecita del muñequito apunta en el mismo sentido que el vector que consideramos como vector normal. Entonces, en este caso, la misma historia. El vector normal que tomaríamos aquí sería un vector apuntando en esta dirección, un vector normal unitario apuntando hacia allá. Entonces, resulta que si yo multiplico estos dos términos, esto no es otra cosa que un vector de área, un vector que me describe el área. ¿Y para qué me sirve eso? Resulta que cuando tenemos muchas espiras, por ejemplo, si tuviéramos un arreglo de espiras como este, que es una situación perfectamente común, entonces yo puedo definir ese momento de ese arreglo de espiras también como I ahora multiplicado por N, donde esto es N espiras, ¿sí? Por A, por el vector normal. ¿Sí? Estoy incrementando el momento dipolar magnético por poner más espiras. ¿Y por qué es importante ese momento dipolar magnético? Porque resulta, ¿se acuerdan que habíamos hablado del torque? El torque que se generaba cuando había un campo magnético externo. Pues esencialmente, si yo reproduzco esto,
Apliquemos esto y vamos a considerar que tengo un campo magnético apuntando en esta dirección. Listo, eso es un campo magnético externo. Miren que es exactamente el mismo tipo de campo magnético que consideramos en la clase anterior. Entonces, si yo sé eso y sé además que la corriente va en esta dirección, o sea, entra por aquí y sale por aquí, es decir, me está generando campos magnéticos en las espiras y un momento dipolar magnético que apunte hacia arriba. Vamos a poner el momento dipolar magnético que me generó esa configuración. Miren que es un vector que apunta hacia allá, porque es un vector que en este caso, observen que es paralelo, que tiene la misma orientación del vector de área. Entonces este es el vector momento dipolar. El torque generado va a ser precisamente, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo, este vector torque que estoy generando es precisamente el producto cruz entre μ y el campo magnético externo. Digamos que es el campo magnético externo. ¿Listo? Miren que si yo hago regla de mano derecha entre este vector μ y este vector que apunta hacia allá, el resultado va a ser justamente un vector que apunta en esta dirección. Ese es el torque, que lo habíamos pintado además con una flechita indicando que era un torque. Simplemente es otro vector también, pero para distinguirlo de los vectores que no hacen rotar, sino que vectores de fuerzas o de campos, de cualquier cosa, le ponemos esta otra moñito alrededor. ¿Listo? Entonces, entre más bucles o entre más espiras tenemos, justamente el torque también va a ser más grande. Entonces, eso nos explica por qué en el caso de los motores eléctricos, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de espiras haciendo el bucle. ¿Listo? ¿Preguntas? Juan, pero ahí también. Uy, qué eco. Juan, o sea, pues, ¿por qué se pierde el efecto si uno lo hiciera como, no con una espira, sino una espira como más gruesa? ¿No circularía bien la corriente? Ok. ¿Cómo así que una espira más gruesa? Pues digamos que tiene la forma de la espira así cuadrada, pero que Sí. tenga grosorcito como de altura. ¿Por qué no se podría hacer así? O sea, como que fuera un único conductor. Sí, También se podría hacer así, teniendo en cuenta que si tienes un mayor conductor, podrías tener una corriente más grande. El problema es que, o lo que uno buscaría, es precisamente no tener que emplear corrientes tan grandes. Listo. Si haces varias espiras, tienes, digamos, el mismo volumen, la misma masa de conductor, pero las corrientes que necesitas manejar son considerablemente más pequeñas. hay más ahorro de energía. Si lo quieres ver así, porque igual recuerda que las pérdidas por potencia, por disipación de potencia, son proporcionales al cuadrado de la corriente. ¿Sí? La potencia disipada es I al cuadrado por R. Entonces, entre más grande sea tu corriente, mayores van a ser tus pérdidas. ¿Listo? Listo. Juan, ese momento magnético, ese vector, ¿dónde está anclado? ¿O está simplemente por ahí? En algún lugar. Ese vector está pegado del vector de área. Entonces, si el área rota, ese vector también va rotando. Sí, pero el origen, ¿dónde se encuentra? ¿En el centro geométrico del área esa o qué? Sí, lo podrías poner en el centro geométrico, en el centro del área. Aunque realmente, pues no. O sea, mira que como estás haciendo producto cruz, no tendría que interesar en dónde esté puesto. ¿Sí?
Bueno, en esto no, es en una cosa que pensé hace rato que ya se me olvidó. Ok, listo. Bien, vamos a mirar entonces, por ejemplo, Juan, una pregunta. sí, cuénteme. En estos ejercicios de Espira, vamos, disculpa, en esos ejercicios con campo magnético externo, no vamos a tener en cuenta el campo magnético que crean, pues, la corriente circulando por esta Espira. No vamos a considerar el campo magnético que genera la corriente, ¿qué? O sea, el campo mismo que genera la corriente. Circulando por la Espira. Sí. Es que precisamente ese mismo campo magnético lo estamos considerando aquí. Sí, porque es que ese momento de polar magnético apareció precisamente porque por acá está transportándose una corriente, entonces ella genera un campo magnético y al interactuar con el campo magnético externo es que se produce el torque. Entonces está allí embebido, Ah, listo, vale, pero no lo vale. estamos poniendo así como campo como tal, ¿sí? Sino que es más fácil expresarlo de esta manera en lugar de considerar el campo, que el campo no lo podemos definir unívocamente, ¿cierto? Sino que en cualquier punto el campo va a estar cambiando. Mira, por ejemplo, acá esta condición. Aquí donde decimos el campo. Mira que por aquí el campo, imposible de calcular. Pues, digamos de manera analítica, no se podría calcular fácilmente. Mira que lo que hicimos ahorita cuando hicimos cálculo de campos fue precisamente considerar este punto justo en el centro para aprovecharnos de la simetría. Pero si nos salimos de ese centro, si nos ponemos por aquí en una posición cualquiera, digamos que se nos sale de las capacidades matemáticas que tenemos pues para este curso. Bien, miremos ahora otro ejemplo. Un ejemplo donde vamos a calcular algo similar, pero ahora vamos a considerar que vamos a medir, vamos a determinar la magnitud del campo magnético generado también por una espira, es decir, generado por aquí, por esa misma espira que consideramos en el caso anterior. Pero ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo es el campo magnético sobre un punto en el eje. Entonces otra vez tenemos, digamos, un radio R. Tenemos que la corriente entra por aquí, sale por aquí, y que los diferenciales entonces de longitud los vamos a considerar también, ¿cierto? Tangenciales. El mismo razonamiento que hicimos anteriormente, esto es R, esto es un d θ, entonces esto es igual a un ds y esto es r de θ. Pero miren que ahora vamos a considerar que el punto donde estamos analizando, pues ahora está por aquí. A la distancia r, que debo considerar r minúscula, va a ser esta distancia desde cada uno de estos puntos hasta el punto donde quiero conocer cuánto es la magnitud del campo. Sin embargo, vamos a tener la ventaja ¿de qué? De que precisamente cuando estoy recorriendo esta trayectoria, todos estos puntos que están sobre esa espira están a la misma distancia r minúscula. Entonces, por ese lado, estamos bien. Sin embargo, observen que acá vamos a considerar esta situación. Miren el vector unitario de posición. Apunta para allá. Y el dl apunta hacia allá. Ahí, otro color. El dl apunta hacia allá. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, sin importar cuál es la posición, esos dos también me forman 90 grados. Y mírenlo por aquí, por ejemplo, que se ve un poquito más fácil. Mirémoslo por aquí. Este punto de acá también está a la misma distancia r minúscula. Su diferencial de desplazamiento sobre la trayectoria, dl, va hacia allá. Su vector unitario r va hacia allá, entonces acá es donde se me forman los 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿en qué dirección
esa sí va a ser distinta. ¿En qué dirección va a aparecer el campo magnético o la contribución al campo magnético de este punto? Me va a aparecer como un vector. Vamos a ponerlo por aquí. Un vector que es perpendicular a estos dos. Ese es el campo magnético. Esa es la contribución al campo magnético allí. Miren que estamos hablando de dl cruz r. Entonces aquí, este dB es la contribución al campo magnético. Va en esa orientación. Y acá me lo voy a llevar simplemente para acá para poderlo visualizar más fácil. Listo. ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces? Pues que ese vector, miren que no está apuntando justamente en una dirección vertical o horizontal, sino que está inclinado en el espacio. Entonces, otra vez, haciendo uso de las condiciones de simetría, voy a venir a pararme por aquí a un punto simétrico con respecto a este. Y entonces voy a considerar cómo es el campo magnético que me está generando ese punto opuesto. Entonces acá el diferencial de desplazamiento va para allá, el vector unitario apunta hacia arriba y el campo magnético va a apuntar hacia allá. Que si me lo llevo para allá arriba, va a apuntar hacia allá. Y entonces ahora sí, sin importar cuál sea la orientación que él tenga, toda la componente transversal, o sea, las componentes paralelas a X y Y de este campo y de este campo se van a anular, quedándome únicamente la componente del campo en la dirección vertical. Entonces ese es el análisis de simetrías que hacemos previo a hacer los cálculos. Pero es importante que tengamos en cuenta esos cálculos que aparecieron allí. ¿Listo? Está claro ese análisis que hicimos para poder determinar la orientación del campo, para poder saber que ese campo nos va a quedar apuntando en la dirección de Z. Sí, Juan. Listo. Entonces ahora vamos a poner por aquí los otros valores que nos van a ayudar aquí a hacer estos cálculos, ¿cierto? Digamos que esto es el ángulo, llamémoslo el ángulo phi. Este ángulo que forma aquí también es el ángulo phi. ¿Sí? Y si observamos este análisis o esta geometría, aquí nos vamos a dar cuenta que esto acá también forma phi y esto acá también forma phi. ¿Listo? ¿Qué vamos a considerar entonces? Vamos a considerar entonces que esa contribución al campo, dB, no era otra cosa que mu sub 0 sobre 4pi por I sobre R. Ah, no, en este caso no es R, en este caso es R minúscula. R minúscula, que es esta distancia que tenemos acá. ¿Sí? Por dl cruz R orbital. Listo. ¿Qué necesitamos considerar allí? Necesitamos considerar entonces que R, esa distancia, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Vamos a llamar este valor de altura, llamémoslo Z. Entonces la respuesta nos va a quedar en términos de ese Z que estamos considerando allí. Entonces esto no va a ser otra cosa que R al cuadrado más Z al cuadrado. Y es un parámetro que es constante. ¿Listo? Es una ventaja porque entonces nos va a salir de la integral cuando estemos haciendo la integral. ¿Qué más debemos considerar allí? Pues entonces, Juan, ese ángulo que está allá arriba ¿sí? es también phi. Sí, también sería phi. No sé, lo veo como raro. Espérame, a ver, revisemos a ver que de pronto me equivoqué. A ver, miremoslo así de lado. Consideremos aquí un punto. Creo que es como el, ¿cómo se llama?
complementario. El complementario, sí sería. Espérate un momentico. Bueno, digamos que esa es la espira, si la estoy viendo de lado. Y esto lo hice todo muy cerquita, no más abajo. Entre más abajo se ve más claro. Entonces, a ver, si este es phi, el campo magnético me debería quedar así. El campo magnético me queda así. No, si es phi. Míralo aquí. ¿Sí? Sí, porque este vector que pinté acá en rojo es la dirección del campo magnético que debe ser perpendicular a este vector que está por aquí y que debe ser perpendicular a este vector que va saliendo por acá. ¿Listo? Ah, ok. No sé, creo que me confundí con el otro ángulo. Listo, no hay problema. Entonces, listo. Bueno, ¿dónde íbamos? Íbamos por aquí, estamos escribiendo esto y lo vamos a escribir en términos de este R que acabamos de encontrar. Mu sub 0 sobre 4pi y sobre, esto es R al cuadrado, entonces esto me quedaría R2 más Z2 dl cruz R. Esto lo podemos expresar entonces, ya sabemos que vectorialmente, esto es la dirección de K, lo acabamos de hacer, y esto es de L, dijimos es R, de teta, Juan, qué por pena, el ¿me puedes vector repetir por unitario. qué va en dirección K? Perdón. Me perdí cuando hicimos el producto cruz, ¿me puedes repetir por qué va en dirección K? Ok, míralo, a ver cómo lo mostramos. Yo creo que por acá se puede visualizar un poquito. Mira este punto. Acá estamos diciendo, DL es tangencial al plano X, o está acostado sobre el plano XY, ¿sí o no? Porque es tangencial a la espira. R va inclinado. Entonces, justamente, ese vector de campo, cuando yo hago dl cruz R unitario, es un vector que me queda aquí acostado, inclinado. ¿Sí? No es un vector que está completamente contenido en ninguno de los planos, sino que es un vector que va orientado en el espacio. Y entonces ese vector me lo estoy llevando para allá arriba, que es el punto donde está actuando. Y por simetría, acá pasa lo mismo. Acá voy a tener un vector de componente de campo. Y ese phi es por, entre paralelas. Se puede trasladar allá arriba, ¿cierto? Sí, porque esos vectores se pueden, o sea, los productos cruces me los puedo llevar para allá, sin problema. Porque están actuando justamente, este es el punto donde están actuando, donde este producto cruz está generándome el diferencial de campo. Digo, el pedacito, la contribución al campo magnético. Entonces aquí justamente es donde decimos, esto me forma el ángulo teta, perdón, el ángulo phi, esto también me forma ángulo phi, ambos están apuntando en el espacio y son uno opuesto al otro, porque esto me lo tomé a partir de la simetría del problema. Entonces cuando yo sumo estos dos vectores, piensa que los sume aquí por regla de paralelogramos o porque cancele las componentes como lo hacíamos cuando teníamos campo eléctrico, que decíamos, sí, esta componente se anula con esta componente y solamente me quedan las componentes verticales que apuntan hacia arriba. Cualquiera de las dos formas que lo quieras ver. El campo magnético en cualquier punto, las contribuciones de todos estos se van a anular entre sí y únicamente me van a apuntar hacia arriba en este punto. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, bueno, íbamos por aquí y esto me daba el seno de, también un seno de 90, ¿cierto? Entonces esto era 1, este 1 que me quedaba por aquí, y entonces en esto se me convirtió la contribución y sobre R2 más Z2 de R de teta en dirección K. Esa es la contribución al campo magnético generado por ese punto.
Sin embargo, ¿qué es lo que tengo que considerar? Eso es la magnitud de este vector que va así inclinado. Pero el que me va a aportar al campo es precisamente el coseno del ángulo phi. ¿Sí lo ven? O sea, no es este completo, no es integrar este completo, sino integrar la proyección sobre este eje vertical. Entonces, por eso, para encontrar el campo magnético total, Esto sería por el seno de phi. por el coseno. Mira, aquí estamos, es esta componente la que voy a Sí, sí, integrar es que es el ángulo no respecto al eje X, sino respecto al eje Y. al eje Z, exacto. Entonces es dB, o sea, la integral de dB por el seno de phi. Perdón, por el coseno. Si usted me hizo desconcentró. Entonces por el coseno. ¿Sobre quién? Sobre todo el alambre, o sobre todo la espira. Entonces acá nos damos cuenta que el coseno de phi, vamos a mirar ese coseno de phi, ¿cómo lo podemos expresar? El coseno de phi lo podemos expresar considerando este cateto adyacente a phi y esta hipotenusa. Es decir, coseno de phi es cateto adyacente que es r sobre la hipotenusa que es raíz de r2 más z2. Entonces ahora sí, esto también es constante. Pues ahora podemos entonces integrar, sacar lo que es constante. Saquemos todo lo que es constante. Mu sub 0 es constante, 4pi es constante, i es constante. Esto es r a la 2 más z a la 2. Esto es a las 2 medios. Ahí simplemente le puse el 2 medios para sumarlo con ese a la 1 medio que me va a salir cuando reemplace el coseno de phi. Porque esto es r sobre r a la 2 más z a la 2 a la 1 medio. Este es el coseno de phi. Y por integral entre 0 y 2pi de θ. Listo. Y eso, al integrarlo, entonces, me quedaría 2pi. Se me cancela el 2. Entonces me cancelaría. Vamos a escribirlo completo. Mi sub 0, Solo le 2pi. falta un R en el numerador. Me falta un r en el numerador. Hay uno en el dB y otro en el coseno de phi. Sí, señor, tiene usted razón. Una pregunta pues que no tiene en sí que ver con este ejercicio. Si esa espira fuera cuadrada, simplemente sería con el DL y el DL se integraría entre 0 y la suma total del perímetro. No, no, porque tienes que considerar que los campos magnéticos, o sea, si tuviéramos una esfera cuadrada y quisiéramos considerar sobre el eje, tendrías que considerar el hecho de que para este punto, por ejemplo, esta distancia es diferente de esta distancia, pues tienes que considerar esa diferencia. Entonces no es tan, o sea, se puede hacer, pero no es tan fácil. Okay. Carpintería matemática, esencialmente. Carpintería matemática que no aporta, digamos, al concepto físico en este caso. ¿Listo? Sí, sí, ya es algo que no es de la incumbencia del curso. Pues, digamos que la matemática es de la incumbencia del curso, pero es matemática que no nos va a aportar mayor cosa. ¿Listo? O al menos así es. Esa es mi forma de pensar. Aquí 4pi, aquí r a la 2, más z a la 2, a la 3 medios. Y yo creo que ya está completo. Y esto en la dirección de K. Ah, me falta. Allá arriba también creo que le faltaba el vectorcito. En este. Juan, yo me perdí después del dB, ¿Sí? ¿Por qué? porque después hicimos que el campo era la integral del dB por coseno, y hasta ahí Sí. llegué. Ah, o sea, el dB, este dB que tengo yo aquí es precisamente, vamos a ponerlo aquí en colores, este dB es este mismo dB que tenemos aquí. Sí, o sea, es la contribución al campo magnético debido
a un pedacito de la espira. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar sobre toda la espira y tengo que considerar que es precisamente la componente vertical la que se me va a, o la que tengo que sumar o integrar en toda la espira. Porque todas estas componentes horizontales se cancelan. Es eso. ¿Sí? Ah, ok, entonces eso se reemplaza, o sea, ya el coseno y se multiplica con el dB que se ha encontrado. Sí, mira que este dB es justamente, este dB que tenemos acá, lo estoy poniendo justamente aquí. Tal Ok, cual. Dejando por dentro, ¿a quién? Al de teta que me apareció, o que es parte de la integral, y luego multipliqué acá por el coseno de phi. O sea, este coseno de phi es esto que tenemos aquí. ah, sí, ya. Listo. Entonces ahí se me cancelarían pi con pi, 2 con un 2 de aquí abajo, y me quedaría entonces la expresión para el campo magnético de cualquier punto sobre el eje como μ sub 0 por i por r al cuadrado sobre 2 veces r a la 2 más z a la 2 a la 3 medios en dirección k. Esa es la expresión entonces del campo magnético de la espira en cualquier punto sobre el eje. ¿Qué los invito a que revisen? Revisen qué ocurre, por ejemplo, cuando z vale 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el campo magnético? ¿Qué debería pasar? Si estamos considerando z0, miren que estamos parándonos justamente otra vez en el origen. Deberíamos encontrar entonces el campo magnético que obtuvimos en el caso anterior. Este de aquí. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces, todavía nos quedan algo así como 30 minutos de la clase. Vamos entonces a hablar un poco acerca de una consideración o de una situación que hemos estado discutiendo. ¿Qué ocurre entonces? Ya dijimos, cuando tenemos un hilo de corriente, dijimos, alrededor de ese hilo de corriente aparece un campo magnético que rodea el campo magnético, que rodea al hilo de corriente, ¿cierto? Lo hemos pintado varias veces. Ahora miremoslo desde esta perspectiva. Vamos a pintarlo desde esta manera. Vamos a pararnos como si el hilo de corriente lo estuviéramos viendo de frente. Vamos a considerar un hilo de corriente que puede ser infinitamente largo. Entonces, con ese hilo de corriente, con I precisamente saliendo, yo puedo entonces definir que el campo magnético en cualquier punto va a estar dado entonces por unas líneas que me van a rodear a esa corriente. Como si fueran círculos concéntricos. Y también en consonancia entonces con esto que discutimos por acá arriba. Cuando dibujamos esto. ¿Sí? Bueno, es como si lo estuviéramos viendo de esta manera, pero en este caso sería más como esto, ¿cierto? Algo así. Bien, dijimos entonces que la magnitud del campo magnético en un punto cualquiera lo expresábamos como μ sub 0 por I sobre 2pi por R. Considerando entonces que acá tenemos esto a un punto, a una distancia R. Entonces esta sería la magnitud de este campo magnético. Eso sería P en ese punto. Listo. ¿Qué es lo otro que dijimos? Pues ahora vamos a considerar qué pasa cuando nosotros vamos a recorrer esta circunferencia. Miren que acá tenemos una circunferencia. Vamos a hacer una integral de línea. Y la manera de hacer esa integral de línea
la vamos a definir de esta manera. Vamos a recorrer. Voy a tomar solamente uno de ellos. Voy a quitar este campo de aquí para que no nos llenemos de líneas. Voy a recorrer esto en la misma dirección de esta trayectoria. Es decir, me estoy parando en el espacio. Voy a recorrer el espacio alrededor del hilo de corriente con una trayectoria que me está rodeando ese hilo de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo esperar? Si yo hago ese recorrido cerrando completamente la trayectoria, yo puedo escribir eso en términos de una integral con una trayectoria cerrada, donde voy a hacer este producto punto entre el campo magnético y el diferencial de la trayectoria o diferencial de desplazamiento. Esto en una trayectoria circular. Eso no es otra cosa que decir, bueno, si yo estoy haciendo eso, miren que cualquiera de estos DLs yo los puedo expresar considerando el desplazamiento angular de θ y decir que ese DL se me convierte en un R de θ. Y lo que es más interesante es que precisamente en cualquier punto donde yo me esté moviendo sobre esa trayectoria, el campo magnético es un vector que es paralelo al DL. Entonces, si yo necesito evaluar, si yo quiero evaluar esta integral de trayectoria, que es un producto punto, entonces simplemente considero la magnitud del campo, otra vez, digamos por aquí, entonces B es paralelo a DL en toda la trayectoria. Y al ser paralelo entonces a DL, miren que entonces lo que yo puedo hacer es justamente expresar esa integral cerrada, todavía es una integral cerrada, pero ahora considerando la magnitud de B, que la conozco, considerando R y de θ. Y de aquí, como B es constante, entonces lo puedo sacar de la integral, como el radio, este R no es este R, sino es R grande, lo hemos puesto como R grande, sí. El radio R, y nos quedaría la integral cerrada de la integral o de la variable de θ, donde esto no es otra cosa que integral de 0 a 2pi de θ. Entonces, esa integral de trayectoria se me convierte esencialmente en la magnitud de B por R por 2pi. Listo. ¿Cuánto es la magnitud de B en ese punto? La magnitud de B es mu sub 0 por I sobre 2pi R. Entonces, mu sub 0 por I, ¿sí? Por I sobre 2pi por R. Esa es la magnitud de B. Y esto lo voy a multiplicar por 2pi y por R, que es este término que tengo acá. Y nos daremos cuenta que se me canceló todo esto. Entonces de acá sale una expresión que es muy interesante. Esta expresión que tenemos aquí nos está diciendo esencialmente que una trayectoria cerrada si yo tomo el producto punto entre el campo y el diferencial del desplazamiento, esto es igual a un valor constante. Esto es una constante. Si ustedes recuerdan de las ecuaciones o de las leyes de Kirchhoff, había una expresión que nos decía que si nosotros recorríamos en una trayectoria cerrada, esa integral de E punto dl, esto nos daba 0.
para el campo magnético también ocurre una circunstancia o una situación análoga. El recorrido, la integral de línea entre el campo magnético y el vector de desplazamiento de una cierta trayectoria cerrada me da un valor constante. Entonces, aquí hay una de esas analogías, análogo entre campo eléctrico y campo magnético. ¿Sí? Observen que también obtenemos un valor que es constante. Lo que es más interesante es, aquí nosotros partimos de una trayectoria completamente circular, ¿cierto? Eso fue lo primero que yo dije. Vamos a tomar una trayectoria circular. Pero resulta que si yo tengo la corriente por aquí, la corriente por aquí saliendo, yo sé que el campo magnético que esa corriente me genera son líneas, perdón, son círculos que se cierran en esta dirección. Ahí. Aquí. ¿Sí o no? Independiente de donde yo tome esto. Eso también sería un círculo. ¿Sí? Pero resulta que esa trayectoria yo no la tengo que limitar justamente a la trayectoria sobre una trayectoria circular. Yo puedo tomar cualquier trayectoria. Esa trayectoria que tomé allí, que es una trayectoria justamente que no es circular, sino que es una trayectoria donde yo simplemente me estoy moviendo sobre esa ruta. Digamos que me voy a mover en esa ruta con esta orientación. Se puede mostrar entonces que esa integral de b punto de L para esa trayectoria cerrada, trayectoria aleatoria, también va a ser igual a mu sub 0 por I. ¿Listo? O sea, sin importar que la trayectoria ahora no sea un círculo, al recorrer con ese camino cerrado, vamos a obtener también un valor constante. Y ese valor constante no va a cambiar. Va a ser dado por este parámetro, mu sub 0 y por I. ¿Listo? Resulta que eso que acabamos de describir o que acabamos de mencionar se conoce como la ley de Ampère. Y esa ley de Ampère es el preludio de una de las ecuaciones de Maxwell, la que se conoce como la ecuación de Ampère-Maxwell. Que resulta que Ampère lo que definió esencialmente es que si por una trayectoria, o más bien, observen que la trayectoria aleatoria que yo estoy tomando aquí me está encerrando un área. Esa área se va a conocer como una amperiana. ¿Listo? Entonces, si a través de una amperiana yo tengo una corriente, entonces yo puedo calcular lo que está ocurriendo por dentro de la amperiana con el campo magnético alrededor de ella. Entonces, eso es importante porque nos va a permitir determinar o relacionar lo que esté pasando por dentro, que en este caso es la corriente, con lo que pasa por fuera, que es el efecto de que la corriente esté allí, y es el campo magnético. Entonces, esto me relaciona estos dos términos, esto que sería la causa y esto que sería el efecto. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice esa ley de Ampère también? Nos está diciendo, si yo tengo una corriente
Si la amperiana no encierra una corriente, entonces da 0, exactamente. Y efectivamente, si la amperiana, si no hay una corriente que estemos encerrando, entonces el campo magnético sería 0. Mira que, por ejemplo, si estuviéramos considerando, no sé, esta trayectoria, pongámosla en otro color. Sí, allí no estoy encerrando ninguna corriente. Entonces, en este caso, el campo magnético que está aquí no es campo magnético generado por algo que está ocurriendo dentro de esto. Es un campo magnético en otra región del espacio generado por otra entidad en el espacio, mejor dicho. ¿Listo? A ver, ¿qué más les cuento de esta expresión? Pues básicamente, digamos que la mejor manera de interpretar o de utilizar esta ley de Ampere es precisamente ver cómo podemos aplicarla. ¿Listo? Esencialmente, la forma o una de las Bueno, maneras y para poder... esa corriente puede entrar como sea, ¿no? O sea, puede entrar con cierto ángulo a ese plano. Y Ujú. esa trayectoria puede no estar contenida en un plano, sino pues, en el espacio. Sí, exactamente. Pueden ocurrir las dos cosas. Pueden generarse las dos situaciones. Yo puedo tener, o sea, ¿qué es lo importante de reconocer de esa trayectoria? Esa trayectoria realmente es la frontera de una superficie abierta. Entonces esto escribámoslo porque eso es, si uno se lo dicen una vez aquí, es complicado asimilarlo. La trayectoria cerrada es la frontera de una superficie abierta. Y entonces ahí se están como contando el flujo de carga por esa superficie. Estamos considerando la densidad de corriente por esa superficie. O si lo quieres ver en Ok. términos de la carga también. Estamos considerando, estamos cuantificando cuánta carga se está desplazando a través de esa superficie abierta. Entonces, sí, es una manera de visualizarlo también, considerar que esto es un flujo. Es una manera muy adecuada, entenderlo como un flujo. Y esos flujos a través de superficies generan efectos sobre la periferia, generan efectos sobre el borde de esa superficie. Efectivamente, hay teoremas del cálculo vectorial que me permiten relacionar lo que está ocurriendo a través de la superficie con la frontera de la superficie. De la misma manera como también hay teoremas del cálculo vectorial que me permiten relacionar lo que pasa dentro del volumen con lo que ocurre con la superficie que me encierra el volumen. ¿Listo? Eso se conoce como el teorema de Pero la ahí la divergencia. corriente tendría que comportarse bien, o sea, tendría que ser constante, ¿verdad? También en teoría podría ser cambiante en el tiempo, ¿sí? O sea, aquí no hay una limitante. O sea, obviamente para efectos de cálculo se nos va a facilitar mucho si la corriente es constante. Pero si la corriente cambia en el tiempo, también, o sea, no es que este efecto desaparezca, ¿no? El efecto va a ser el mismo, solo que matemáticamente va a ser un poquito más complejo de calcular. ¿Listo? Listo. Miremos, por ejemplo, una trayectoria cualquiera, consideremos una trayectoria como esta. Y digamos que esta es la superficie que esa trayectoria me está encerrando. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es esencialmente, allí tenemos una trayectoria que es cerrada y resulta que la corriente va a atravesar esa trayectoria. ¿Cómo así que la va a atravesar? Va a atravesar esa superficie. Es como si la estuviera perforando, es como si tuviéramos una membrana y a través de esa membrana va la corriente. Recuerden que la corriente no es un vector, sino que quien es un vector es el vector densidad de corriente, el vector J. Pero para efectos prácticos podemos emplear la dirección, el sentido en el que el vector J está desplazándose para decir que la corriente va en una orientación o en la otra. ¿Listo? Entonces miren que esencialmente yo puedo considerar, por ejemplo,
que la corriente de un hilo conductor viene moviéndose en este sentido y por aquí atraviesa esa superficie abierta y sigue su camino. Digamos que esto es la corriente I1. Y la corriente también puede ir al contrario. Puede que la corriente hubiera venido por acá, empieza a mover por acá, perfora. Entonces el punto rojito que estoy haciendo adicional es considerando que la corriente está atravesando esa membrana. ¿Listo? Y al atravesar, entonces continúa su camino. Digamos que esto es la corriente I2. ¿Qué es lo que tenemos que considerar y qué es lo que tenemos que definir muy bien y ser cuidadosos a la hora de considerar el signo que le vamos a poner a la corriente? Porque observen que esto que tenemos acá, esta corriente que tenemos acá, miren que no es un valor absoluto, es una corriente que va a tener un signo. Y ese signo puede hacer o puede modificar este resultado que vamos a obtener acá de la integral. Entonces, lo que tenemos que considerar es utilizar una, a ver cómo lo llamamos, una convención, ¿sí? Una convención que me diga cómo estoy recorriendo la trayectoria y cómo, ¿sí? Porque recuerden que acá estoy haciendo una integral de línea, o sea que yo tengo que recorrer los diferentes puntos sobre esa trayectoria. Yo tengo que moverme, pongo esto un poquitico más grueso para que... Yo tengo que moverme haciendo el producto punto entre B y esa diferencia de desplazamiento en toda la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir una convención. Supongamos que estoy mirando desde este punto. O sea, estoy mirando en esta orientación. Entonces, si yo estoy recorriendo, vemos que mi recorrido va en este sentido, estoy haciendo un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a hacer un recorrido que sería clockwise. Entonces, cuando decimos este CW, esto es clockwise, o lo mismo que en el de las manecillas del reloj. Listo. Y de otro modo, yo podría decir, es que yo también puedo haberme movido en esta dirección. Y en esta dirección sería una dirección counterclockwise. Entonces también podría haber dicho, este CCW es counterclockwise. Y es opuesto a las manecillas. Si consideramos esa convención, entonces, ¿cómo vamos a definir cuáles corrientes son positivas y negativas? Entonces, pilas aquí. Vamos a utilizar otra vez la regla de la mano derecha. Te dirán otra vez la regla de la mano derecha. Sí, este es el curso de la regla de la mano derecha. Entonces, ¿cómo funciona la regla de la mano derecha? Pongamos los dedos en la dirección del recorrido. Entonces, supongamos que yo pongo la mano derecha esta mano me queda más chueca que nunca. Estas son las uñas de la mano derecha. Y en este momento estoy haciendo justamente el recorrido, o estoy orientando mis dedos en la dirección del sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Como así.
estoy moviendo mi mano derecha de tal manera que se oriente, aquí me cambio, sí, yo creo que sí, que se oriente en la dirección que viéndolo desde atrás me va a permitir observar el sentido de las manecillas del reloj. Entonces observen que el pulgar apunta hacia allá. Entonces, bajo esta consideración, las corrientes que vayan en la dirección del pulgar son positivas. Entonces, en este caso, I1 es positivo. Y la que va al contrario es negativo. ¿Listo? Si mi recorrido fuera al revés, otra vez, cojo mano derecha y la ubico de tal manera que el pulgar apunte hacia acá. ¿Sí? Esta es mi mano derecha. Ahora estoy haciendo el recorrido en el sentido opuesto. Entonces las positivas van a ser las que vayan en la dirección del pulgar. De la misma manera, bajo la segunda convención, I1 va a ser menor que 0 e I2 va a ser mayor que 0. Entonces miren esta imagen que tenemos aquí. ¿Cuál de los recorridos es el adecuado? Cualquiera de los dos me va a servir, siempre y cuando considere y respete esta convención. ¿Listo? ¿Está claro esa explicación? O sea, es como cuando uno va a tomar momentos, uno verá hacia dónde lo toma positivo y hacia dónde negativo. Sí, la idea es que usted respete esa convención que tomó. O sea, si se está moviendo en la dirección horaria, entonces, en ese caso, las corrientes que vayan alejándose de usted son positivas y las que vengan hacia usted son negativas. Y si lo tomo en el sentido antihorario, al contrario, las que vengan hacia usted son positivas y las que se alejen van a ser negativas. Y eso aplica para cualquier geometría de superficie, porque miren que estamos hablando de una superficie que sea abierta. Entonces estamos diciendo, esa superficie abierta puede ser no necesariamente una superficie completamente plana. Yo puedo también tener esta otra situación. Vamos a dibujar otra trayectoria, por ejemplo esta, pero mi superficie puede que sea algo como de este estilo. Démoslo por aquí. Como si fuera una bolsa. Se coge una bolsa cualquiera. El borde de la bolsa sería mi frontera. Pero entonces, a través de esa bolsa, yo también podría considerar que hay una corriente que puede que esté entrando por aquí, que se vaya por aquí y que le dio por salir por allá. Entonces, esta corriente, digamos que es I1. Y puede haber corrientes que vengan por acá, entran a la bolsa por fuera, por el lado de afuera, y salgan por aquí. Esto puede ser la corriente I2, por ejemplo. ¿Listo? También va a aplicar exactamente lo mismo. Como yo me tengo que parar es en la frontera, entonces mi frontera es la que me va a definir. Es que yo me estoy moviendo, ¿cómo que lo puse en amarillito? Yo me estoy moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si estamos en esta condición, I1 otra vez es positiva, e I2 es negativo. Y si estamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces bajo esa consideración, I1 es negativa e I2 es positiva. Listo, no importa en qué punto de la bolsa está atravesando, sino que ella está atravesando esta región y está perforando
en ese sentido. Listo. Entonces, vamos a dejar así, hasta allí, por el día de hoy. Yo creo que la próxima clase pues, es interesante, importante, que ustedes vayan al texto, vayan a uno de los libros que tenemos allí de referencia, para que lean esta parte, ¿sí? Analicen esta parte de la clase, lean esto que discutimos, posiblemente esta segunda parte, ¿sí? Yo creo que hasta aquí pudo haber sido aproximadamente claro para la mayoría, cuando hicimos el cálculo del campo magnético generado por la espira, pero esta segunda parte sí es un poquito más abstracta. Entonces, estaría muy bien si van y dan una leidita del término o del tema de la ley de Ampère, para que empecemos a discutir y hacer ejercicios de cómo podemos calcular a partir de la ley de Ampère, cómo podemos determinar, por ejemplo, los campos magnéticos, ¿sí? Cómo se aplica la ley de Ampère. Entonces, eso lo haremos en la próxima clase. Interioricen esto un poquito para que los ejercicios que hagamos en la próxima clase, pues entonces queden bastante claros. ¿Alguna inquietud?